en este tipo de predicaciones necesitamos un poquito más de la ayuda del Señor, sobre todo para que nos dé la humildad de escucharlo y que realmente nosotros podamos permitir que el Señor revele en nuestro corazón y nuestras realidades. Oremos al Señor. Dios, en esta mañana, como siempre te necesitamos. Estamos aquí porque queremos entrar en razón cada domingo al reconocer que tú eres el Rey, que tú eres quien gobierna. Señor, nosotros tenemos un problema en nuestro corazón y es que nosotros queremos ser Dios, queremos reemplazarte, queremos tomar nuestras propias decisiones. Nos cuesta mucho depender de ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, y yo te quiero rogar para que a la luz de esta historia, a la luz de tu predicación, a la luz de la Biblia, que es tu palabra, nosotros podamos reconocer nuestro orgullo, podamos reconocer nuestras idolatrías, sobre todo podamos reconocer lo ególatras que en tantas ocasiones somos, y que eso sea reemplazado por el evangelio de este rey humilde que lo perdió todo para venir a rescatar a orgullosos como nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a ser un pueblo que se caracterice por la humildad, que se caracterice por la afabilidad, que se caracterice por el reconocimiento de tu reino y no el nuestro. Señor, tú sabes que eso naturalmente nos sale de nosotros. Tal vez podemos ser buenos para muchas cosas, pero para ser humildes, Señor, eso no proviene de ningún hombre, de ningún ser humano. Y es necesario que tú nos cambies, te necesitamos. Es necesario que tú hagas un milagro, Señor. Y por eso te rogamos que tu palabra, que es el milagro que ya trajiste en medio de nosotros, haga lo que ella sabe hacer, conformarnos a tu imagen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la última porción que está en el capítulo 7. Vamos a ir juntos al capítulo 7 de Juan. Y la palabra del Señor dice en la Nueva Biblia de las Américas así, capítulo 7, versículo 45. Vamos a leerlo juntos. Y recuerden que estamos en una confrontación de Jesús y los fariseos. Y todas las historias que están en la Biblia son historias que hablan de ti, son historias que hablan de tu pecado, de tu realidad, de nuestra condición. Y esta particularmente es una muy buena oportunidad para vernos, al igual que todos los textos, pero puntualmente yo creo que el Señor tiene un propósito para hablarnos acerca de la importancia de la humildad. Y antes de que comience esto, yo quiero decirte, antes de que se me olvide, a veces tengo cosas que puedo olvidar. Si hay una característica que debe ser central en la vida de un cristiano, es la humildad. Tenemos un Dios que lo ha perdido todo. Es muy fácil ver cómo entre cristianos se engañan con sabiduría teológica. Estamos llenos en estos momentos de youtubers con un montón de información. Ahora con la inteligencia artificial, en el momento en el que estamos, va a ser súper fácil que todos seamos teólogos, pero hay algo que no se puede fingir, y es la humildad. En estos momentos hay muchas personas con convicciones muy bíblicas, producto de tantos videos en YouTube, pero la humildad es algo que solamente puede producir el Espíritu Santo, porque tenemos un Dios humilde, un Dios que se despojó para entregar. Y yo quiero que juntos pensemos en esto y que realmente humildemente podamos estar considerando esto de nuestro orgullo y egocentrismo a través de este texto. Y se lo ruego desde el principio, porque está revelado en toda la palabra de Dios que el Señor mira de lejos al orgulloso, pero atiende al humilde. Y si eso no nos caracteriza, pues realmente no vamos a poder ver la cercanía de nuestro Dios en nuestros corazones. Necesitamos arrepentirnos de nuestro orgullo, el pecado de Satanás, el pecado de los fariseos, el pecado de todos aquellos que
fueron antagonistas del Señor. Vamos a ver el versículo 45 al versículo 53. Dice la palabra de Dios: entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Mis hermanos, esta palabra nos recuerda algo que quiero contarles. El nombre de la enseñanza de hoy la he denominado un nombre incomparable, una oposición incomparable. Un nombre incomparable, una oposición incomparable. Y para adelantarles lo que significa el nombre incomparable, claramente estamos hablando de un nombre como Jesús. Y un nombre que no tiene comparación, también tiene una oposición incomparable. Y es nuestro orgullo y nuestra incapacidad de reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Así que, en resumen de la enseñanza que he denominado un nombre incomparable, una oposición incomparable, quiero que recuerdes esto, y es: conoce la incomparable autoridad de Jesús y sométete gozosamente a ella. Si hay algo que quiero que recuerdes hoy, es que conozcas la incomparable autoridad de Jesús y que te sometas gozosamente a ella. Mis hermanos, todo lo que estamos viendo cuando Jesús empieza a predicar a estos hombres tan llenos de sí, de seguridad, de orgullo, es la predicación de un Dios que está dando la oportunidad a estos hombres tan orgullosos para reconocer la incomparable autoridad que hay en el Señor Jesucristo, Dios nuestro, y someterse gozosamente a ella. Sabemos que ellos le negaron hasta el final, muchos de ellos, pero también sabemos que muchos de ellos le reconocieron. Así que vamos a ver esto en 3 puntos el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es un nombre incomparable, enseñanza sin comparación. El segundo punto será un nombre incomparable y una incomparable oposición. Y el tercer punto será: el incomparable transforma el orgulloso en humilde. El incomparable transforma el orgulloso en humilde, y en eso veremos destacado el buen evangelio de nuestro misericordioso Señor. Estamos aquí siendo unos orgullosos todos, pero el Señor y su evangelio de gracia tiene un evangelio para los orgullosos y les transforma en humildes. Así que recordemos, nuestra premisa de hoy es conocer la incomparable autoridad de Jesús y someterte a su humildemente a ella. El primer versículo, en el versículo 45, dice así la palabra del Señor: los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no los trajeron? Y para entender un poco del contexto, vamos a entender esta expresión. Hay varios protagonistas en esta historia que nos van a ayudar a entender cómo Dios quiere enseñarnos acerca de la humildad y su autoridad sobre nosotros a través de este texto. Lo primero que vemos en los personajes, el versículo 45 dice: entonces los guardias. Entonces tenemos los guardias, tenemos los principales sacerdotes y fariseos, y cómo los principales sacerdotes y fariseos hacían un reclamo acerca de por qué no lo trajeron. Vamos a ver que en la porción anterior ya se había dado la orden de que pudieran capturar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba desafiando su autoridad. Mis hermanos, entonces lo que vemos en este texto a la luz de las Escrituras es una lucha de autoridades.
Sabemos que no es como la imagen que vemos de Jesús haciendo pulsadas con Satanás en internet. Jesús no tiene comparación, Él no tiene enemigo porque Él es supremo, superior, gobierna para siempre, su reino es inconmovible. Satanás no es un enemigo digno de su autoridad, pero por alguna razón en su humilde presentación del ministerio de este buen Dios y soberano Rey, vemos la oposición. Dios permite esto con el único fin de exponer el corazón humano para que no repitamos la misma historia. Y para entender un poco acerca de esta historia, tenemos que entender un poco acerca de la historia y la política de este pueblo. En Éxodo 19, 5 al 6 dice que el Señor sacó a su pueblo de Israel y les dijo, Éxodo 19, del 5 al 6, les dice: ahora, pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces vemos que desde antaño, mis hermanos, Dios preparó un pueblo para manifestar su señorío y su reino sobre la tierra que le pertenecía. Pero Él quiso y dispuso que este pueblo fuera un reino de sacerdotes. Y estas palabras son bien importantes porque también se repite en 1 de Pedro 2:9. Y vamos a ver qué significa que el pueblo de Dios sea un reino de sacerdotes. Dice 1 de Pedro 2:9 y también Apocalipsis 1:16. Mencionan todo el tiempo lo importante que es que haya un pueblo que pueda representar a su Dios y pueda ser una representación fiel de lo que Él es, de su reino, de su carácter. 1 de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor. Dice, el Señor pues, 1 de Pedro 2:9, dice, porque, 1 de Pedro 2:9, qué pena. 1 de Pedro 2:9 dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo que vemos en 1 de Pedro, lo que vemos en Apocalipsis 1:6, es un pueblo que Dios ha llamado para que cumpla una labor de reyes y de sacerdotes. Esto no es una labor de reyes como los reyes de la tierra, sino que es una labor en donde ellos gobiernan bajo el gobierno del verdadero rey, que es el Señor de señores, y a su vez se convierten en sacerdotes, que significan personas que están intercediendo entre las demás naciones que no pertenecen al Señor y el Señor. Entonces, de alguna manera, para entender la política de Israel, tenemos que entender de dónde viene el centro de su sociedad. El centro de su sociedad desde antes estaba basado en que ellos eran el pueblo que Dios designó para ser ese pueblo que pudiera manifestar el reino de Dios, interceder por otros con una vida de testimonio fiel para que las personas se dieran cuenta quién era Dios. Y por eso cuando ellos vencían batallas, otros reinos les reconocían, les decían, ese es el pueblo del Dios viviente. Cuando Daniel estaba en medio del pueblo, de los pueblos más poderosos, Babilonia, aún los reyes reconocían, tú eres ese siervo del Dios viviente. Y le reconocían cada vez que era echado al foso de los leones, le reconocían cada vez que era echado al horno hirviendo. Le reconocían que no había otro Dios como su Dios. Y esta característica que podíamos ver en el pueblo de Dios fue una característica que les llenó claramente de orgullo. Principalmente, seguramente fue un orgullo bueno, pero a causa de su endurecimiento de corazón, a causa de sus ídolos y a causa de no valorar ser un pueblo especial y empezar a anhelar ser como otros pueblos, entonces el respaldo de Dios hacia ese pueblo menguó. Y ellos empezaron a darse cuenta que ya las batallas no eran ganadas. Ellos empezaron a darse cuenta que ya el respaldo de Dios no era el mismo, pero en su corazón seguía la misma convicción de que ellos eran el pueblo de Dios. Y entonces, en lugar de buscar a Dios,
para seguir siendo ese pueblo respaldado, ellos lo que hacían era defender en un orgullo tal vez falso y en un orgullo religioso que ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, entre conquista y conquista, los asirios, Egipto, Babilonia y griegos y romanos por último esclavizaron al pueblo de Dios, y ellos eran conquistados, pero por su orgullo de sentirse el pueblo de Dios, ellos se dejaban conquistar, pero siempre exigían una forma de gobierno que fuera independiente a los pueblos que ellos les habían conquistado. Entonces, para traer a colación el contexto en este momento, ellos son gobernados por Roma, pero a pesar de que Roma es el imperio más poderoso, por la providencia de Dios ellos se han dado cuenta que para los pueblos poder seguir dando buenos tributos y buenas, estos se llaman impuestos que ellos le cobraban, ellos permitían que ellos establecieran su propio gobierno. Entonces ellos tenían sobre ellos a Roma, pero ellos también tenían su propio sistema de gobierno. Antes, cuando Dios levantó el tabernáculo en medio del desierto, el lugar de reunión y de sacrificio hacia Dios era el centro, y las 12 tribus del pueblo giraban alrededor de ese sistema económico y político de Dios, alrededor de la adoración, y eso era santo, mis hermanos. La adoración a Dios hacía que el pueblo de Dios se moviera a derecha o a izquierda. Pero en este tiempo ellos querían replicar eso, pero de una manera religiosa. Entonces ellos se sometían a regañadientes a Roma mientras ellos establecían su propio reino, y en ese momento, como no había templo, ellos hicieron lo que se llamaban las sinagogas, en donde recordaban que ellos eran ese pueblo, hacían adoración, no podían hacer sacrificios porque los sacrificios hasta el sol de hoy deben ser dados en el templo. Ellos están esperando reconstruir ese templo, y la razón por la que en este momento vemos que hay unas personas exigiendo a otros era porque ellos estaban teniendo un propio sistema en donde ellos entrenaban a la gente teológicamente para convertirse en maestros, pero entre ellos establecían gobernantes, y ellos habían mezclado la teología con la política. Entonces habían gobernantes que eran gente influyente, gente de dinero, que se aliaban con ellos para gobernar. Entonces, en lugar de ser la adoración a Dios, lo que era el centro, ellos lo único que querían era retomar el poder que tenían antes por la unción de Dios, ahora por la influencia política. Gente poderosa y un sistema rígido, aún con una semipolicía interna, y esos eran los guardias. Gente preparada teológicamente, pero que al mismo tiempo eran como un escuadrón especial para que cada vez que alguien hiciera algo en contra de lo que ellos creían, entonces ellos pudieran enviarlos y capturarlos, y si fuera necesario asesinarlos, porque era parte de la ley. Por ejemplo, para los falsos maestros como Jesús, según ellos decían, entonces era necesario enviar a los guardias. Entonces, entendiendo este contexto, los israelitas que estamos viendo protagonizando aquí guardias, era gente preparada teológicamente, era gente orgullosa de su identidad teológica, era gente experta en las doctrinas, era gente caracterizada por personas de bien, y ellos estaban en esta crisis de cómo coger a este falso maestro llamado Jesús. La fe, mis hermanos, estaba en total decadencia, porque ya no se trataba de exponer la gloria de Dios, sino la fuerza del Sanedrín, su economía propia, su teología y sus convicciones, y todos los demás eran dignos de lástima, incluyendo imperios como Roma. Solamente se sometían un poco porque eran más poderosos, pero les despreciaban porque ellos eran el pueblo elegido. Había un orgullo teológico, había un orgullo en poder, y todos los demás estaban equivocados. Y desde ahí vamos a empezar a ver características del orgullo aún dentro de las iglesias. El primer punto entonces es, entendiendo el contexto, es un hombre incomparable, una enseñanza sin comparación. La razón por la que entonces vemos en el versículo 45 decir que los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y esto les dijeron por qué no lo trajeron. Había un hombre que estaba desafiando la autoridad que ellos habían organizado, que se llamaba Jesús. Había un hombre que se les había metido a las propias sinagogas a decirles: ustedes y su teología están equivocados. ¿Se imaginan?
y este hombre le habían mandado a capturar. Y entonces vienen los guardias sin él. Cuando era tan visible y hacía revuelo, fallaron en la captura, de seguro, por algo muy importante que vemos ahora, la predicación de Jesús. Tal vez había tocado sus fibras, tal vez sus conocimientos teológicos cobraron vida cuando vieron a Dios mismo, del que hablaban en su teología, predicando a sus vidas. Y es por eso que el versículo 45 dice que entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos. Ellos volvieron a los que les habían enviado. El versículo 7 al 32 dice que los fariseos oyeron a la multitud murmurando cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y fariseos enviaron guardias para que lo prendiera. La razón por la que ellos enviaron estos guardias era porque la gente en medio de ellos, que ellos estaban enseñando, estaba creyendo en Jesús. Tenían dudas y decían: ¿será que lo dejan predicar porque ellos ya están afirmando que realmente Él es el Mesías? Y ellos estaban preocupados porque la seguridad que habían construido a través del Sanedrín, los guardias y su autoridad política, estaba siendo derrumbada por la predicación de un hombre sencillo y por un par de hombres pobres y de mediana estatura que le rodeaban. Estaban siendo desafiados. Y entonces la pregunta es: ¿por qué no lo trajeron? En un reclamo de la orden suprema sobre ese pueblo. En este momento ni siquiera Roma tenía jurisdicción sobre ellos, eran la autoridad máxima, y ellos reclaman a sus súbditos, que eran los guardias, levitas instruidos en teología y ahora guardias. ¿Por qué no lo trajeron? Como si fuera fácil capturar a Jesús, como si su gobierno, como si su autoridad estuviera por encima del Señor de señores, Rey de reyes, ahora humildemente encarnado, y como si fuera un perro traerlo. Mis hermanos, había algo muy, muy satánico en esos corazones. No podían ver que su autoridad era nada comparada a la autoridad de Dios y su reino. Como si Jesús fuera un objetivo fácil, como si su sistema político defectuoso gobernara por encima del gobierno sempiterno de nuestro buen Dios. Nos dice que esto nos habla de la imagen de Jesús. Saben, seguro Jesús se veía demasiado inofensivo. Seguramente Jesús era demasiado capturable. Jesús se veía poco influyente. Tal vez se veía como un hombre muy sencillo. Tal vez su imagen no se comparaba con las autoridades poderosas de la época. El Sanedrín había adoptado mucho de Grecia. Muchas de las culturas rabínicas venían de las culturas griegas y su imagen poderosa. Leonard Roland Hill, un conocido maestro inglés, dice que él confiesa abiertamente que en este momento podemos verlo privadas de las fuerzas del gobierno judío. Sin duda Dios hizo que ellos se sintieran totalmente paralizados en su actuar. Ellos venían actuando poderosamente sobre este reino terrenal que habían construido, pero esto nos recuerda un anticipo de lo que significa que Dios no es gobernado por nadie. Juan 18:6 nos recuerda una escena hermosa, y es el momento en el que Jesús se entrega. Mis hermanos, recordemos, Jesús no fue capturado, Jesús fue entregado para cumplir los propósitos de salvar a un pueblo pecador, y se entrega en sacrificio. Pero cuando le persiguen y van a buscarle en medio del Getsemaní en la madrugada como un ladrón, otro grupo de guardias similares, en Juan 18:6 dice que Jesús les pregunta: ¿a quién buscan? Y ellos responden a Jesús, y Jesús les dice: yo soy. Ellos retroceden y caen a tierra. Siempre el Señor Jesús, a pesar de su humildad, deja muy en claro que Él no es gobernado por nadie. Ningún gobierno, por más santo que diga ser, puede dictaminar hasta dónde llega la gracia, hasta dónde llegan los propósitos de Dios. Y ahora Cristo
no había determinado en su gobierno sobre todas las cosas que fuera el momento de ser atrapado, y por eso estos guardias no pudieron atraparle. Pero lo más hermoso de todo, y en versículo 46 dice: los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y esta expresión de estos guardias bien entrenados en teología, estos guardias tal vez habían estado cansados de ver en diferentes templos diferentes maestros, expertos en la palabra de Dios, expertos en las enseñanzas de Dios mismo, gente entrenada en las mejores escuelas, gente que se sabía la teología de memoria, pero estos hombres que sabían que su orgullo, sabían que su identidad, sabían que su fortaleza estaba en la fidelidad de cumplir con las órdenes de quienes gobernaban sobre ellos, vuelven con una expresión de exclamación, empezando diciendo: jamás. A pesar de que eran levitas, sus palabras nos revelan que ellos nunca habían visto hablar a un hombre de la manera en la que habían visto predicar a Jesús. La predicación de Jesús, la predicación de Dios tomando forma humana, había paralizado las autoridades. No había tal poder y al mismo tiempo tanta gracia, misericordia encarnada en un hombre, nunca lo habían visto. Mateo 7:28 nos lo recuerda: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Mateo 7:29 dice: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Había un contraste grandísimo entre las enseñanzas del momento y la enseñanza de Jesús. Todos estaban sorprendidos con la autoridad que Jesús enseñaba. La palabra autoridad, según los textos bíblicos, habla de poder, habla de la capacidad que una persona tiene para establecer su gobierno, su autoridad sobre todo lo que le rodea. Eso nos recuerda expresiones, por ejemplo, como las que vemos en Daniel, versículo 35, capítulo 4: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mis hermanos, la autoridad es el poder de gobernar libremente. Dios es el único que puede gobernar tan libremente que ninguna autoridad puede detenerle. Nadie le puede preguntar: ¿por qué estás haciendo esto? De ahí donde viene lo absurdo de personas reclamando a Dios por qué hace lo que hace. Porque Él gobierna perfectamente, Él es santo y Él es sobre todos los gobiernos. Y por eso lo mejor que nosotros podemos hacer es reconocer la autoridad de nuestro Señor y someternos humildemente a esa autoridad. Pero necesitamos unas características, necesitamos un corazón humilde. Estas personas contrastaban grandemente. Hay dos personajes en esta historia: los guardias, escuchando la predicación de Jesús y reconociendo su limitada autoridad, reconociendo una autoridad superior, humildemente empezaron a decir: jamás hemos visto hombre alguno. Este hombre es incomparable, este hombre es digno de nuestro reconocimiento. Es como si ellos vinieran a las autoridades supremas, a los que ni siquiera de corazón se humillaban ante el César, el imperio más poderoso del mundo, a decir: este hombre es digno de nuestra humildad y reconocimiento. Reconoce la autoridad de tu Señor y sométete humildemente a Él. Es lo mejor que puedes hacer. Habían unas características en estos hombres. Cuando ellos dicen jamás, ellos te están diciendo que ni siquiera en ningún momento sobre lo que habían visto, ni siquiera en la historia, había otro hombre. Nunca en absoluto algo se podía comparar a lo que Jesús era. Y eso nos revela la primera característica de un corazón humilde que puede reconocer quién es su Dios y someterse a su autoridad. La primera característica de los corazones humildes es que diferencian humildemente la voz de su autoridad. Dios les había dado el entendimiento a estas personas de reconocer que la voz de Jesús era una autoridad suprema para ellos. Mis hermanos, el que no es humilde no se da cuenta que Dios es superior a su propia voz. Ellos dicen: hombre alguno había hablado como este hombre.
Ellos reconocen que Jesús es incomparable, pero la razón por la que ellos reconocen que Jesús es incomparable no fue por su poder, mis hermanos, no fue por su vestimenta, no fue por su imagen, fue por su predicación. Así que la segunda característica de un corazón humilde es un sometimiento humilde a la palabra de Dios. La razón por la cual Jesús tenía autoridad diferente a cualquier hombre existente era porque Él no era cualquier hombre existente. Él se veía como un hombre totalmente ordinario, totalmente sencillo. Seguramente no tenía gran apariencia física, no era el más agraciado, pero lo que tenía diferente eran las palabras que salían de su boca, porque eran las palabras de Dios mismo. Su gobierno sempiterno estaba representándose en la predicación de este hombre sencillo para dar oportunidad a los orgullosos de humillarse ante Él. Entonces, un corazón humilde, cuando escucha la palabra de Dios, no está escuchando las palabras de un hombre detrás del púlpito, está escuchando las palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconoce la palabra de Dios y se humilla ante ella, porque se trata de Él. Su respuesta fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Así que la tercera característica es que un hombre humilde de corazón está dispuesto a pagar el precio por su humildad. Está dispuesto a pagar el precio por el reconocimiento de quién es su Señor. Mis hermanos, estos guardias sabían que ellos podían ser aún condenados por reconocer en un falso maestro llamado Jesús alguien de más autoridad que ese Sanedrín, que eran los que gobernaban sobre todo. Ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio de la obediencia radical. Mi hermano, yo quiero finalizar este punto diciéndote que la obediencia a Jesús solamente puede ser de una manera, y es una obediencia radical. Tú no puedes seguir a Jesús a medias. Tú sigues a Jesús o no sigues a Jesús. Y si tú no estás siguiendo a Jesús, cueste lo que cueste, no estoy diciendo gente perfecta, no estoy diciendo gente que no peca, todos pecamos. Estos guardias estaban dispuestos aún a ir a capturar a Jesús para asesinarles. Ellos eran tal vez los más cercanos a un pecado grave frente a Jesús. Pero ¿qué había en su corazón? La humildad de reconocer que esa autoridad tal que veían era digna de que ellos pagaran el precio que fuera necesario, porque ellos estaban viendo en este hombre algo que nunca jamás habían visto. Una persona que reconoce la predicación de Jesús es una persona que está dispuesta a pagar el precio. Reconoce la autoridad de tu Señor y sométete humildemente a ella. Mis hermanos, yo lamento mucho y veo con mucho dolor y mucha tristeza la realidad de esta sociedad en donde cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno considera la manera en la que debe seguir a Dios, la manera en la que se congrega, la manera en la que llega a congregarse, la manera en la que obedece la palabra, la porción que decide elegir. Mis hermanos, yo quiero decirles que a estos hermanos no les estaba haciendo fácil. A estos gobernantes no estaba haciendo para nada fácil reconocer la autoridad de Jesús. Y yo quiero decirte, someterte muchas veces va a costar tu gozo y tu felicidad. Obedecer realmente al Señor de señores va a costar que tú renuncies a tu reino, a tus placeres, a tus sueños. Porque muchas veces, y en la mayoría de los casos, tus sueños no son los mismos que los propósitos de Dios. Y por eso la gente se iba cuando Jesús predicaba, porque tal vez querían hacer lo mismo que los fariseos, usar la religión para volverse más poderosos y ricos. Mis hermanos, ese no es el cristianismo. El cristianismo se trata de un rey que no eres tú, y ese rey merece adoración, y aún le adoramos cuando renunciamos. Al final sabrás que hiciste lo correcto y tendrás la recompensa de un Dios que te fortalece y te guía en medio de la renuncia. Mis hermanos, hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no se someten a su autoridad. Esas personas no tienen una relación con Dios real. Esas personas tienen una relación con un Dios que han creado. Y en esa creación idílica de un Dios que puede respaldarles y cuidarles a pesar de que ellos son rebeldes a Él, les ha hecho creer que creen en Dios, pero ese Dios no es el Dios bíblico. Si vas a creer
a Jesús y seguirle no es suficiente solamente con saber Biblia. Él desea que hagas su voluntad. Él desea que te sometas a ella, entendiendo que no es un Dios que te quiere ver triste. Él es un buen Dios. Si Él dice que vayas hacia la derecha, es porque hacia la derecha tendrás lo mejor, porque Él es bueno. Nos sometemos a Él no porque toca, sino porque es la mejor opción. Mis hermanos, si la palabra de Dios no es lo primero en tu vida, cuando tú te levantes, tú no vas a ir a la palabra de Dios. Un corazón humilde entiende que por más planes que tengan el día y ocupaciones, lo primero es someterse a Dios y su palabra. Tú te das cuenta si tienes un corazón humilde cuando tú lo primero que haces en tu día, así tengas 1000 ocupaciones, es buscar la presencia de Dios para someterte a la autoridad que representa esta palabra. Si tú no te sometes a la autoridad de la palabra de Dios, eso quiere decir que tu corazón es un corazón que está convencido de que en su propio gobierno tiene éxito. No necesito a Dios. Tal vez dices con tu boca que le necesitas, pero tu vida no manifiesta que tú estás sometido a su gobierno. Mis hermanos, cuando vemos la palabra de Dios establece el gobierno sobre la tierra. La palabra de Dios habla de respetar las autoridades, los padres, honrarlos. También habla de autoridades en la iglesia. También habla de roles en el matrimonio, mujeres respetando a sus esposos y sus esposos gobernando sus casas con temor y temblor, porque son la imagen de Cristo allí, en misericordia, amor, gracia, bondad. No hay tiempo para malos tratos. Un corazón humilde es un corazón que puede darse cuenta que es orgulloso y necesita arrepentirse. La predicación de Jesús te lleva a mostrar tu orgullo y tu seguridad en otras cosas. La predicación de Jesús saca al descubierto cuán orgulloso eres. Cada mañana para ti es un ejercicio constante que la palabra de Dios saque a la luz tu orgullo y tu falta de sometimiento al Señor. ¿Estás sometido absolutamente a la palabra de Dios o tú escribiste tu propia Biblia con los pedazos que te corresponden, con los que quieres? Mis hermanos, a Él le pertenece tu vida, tu tiempo, tus recursos. Estás en su mundo, Él lo creó para su gloria. No somos nadie para hacer nuestras propias agendas. Mis hermanos, la iglesia ha dispuesto un espacio que se llama membresía, no porque se lo inventó, es porque Dios estableció un gobierno para la iglesia y así se debe gobernar, así lo enseñó Jesús. Cuando se hable de la oportunidad de someterte a una comunidad en donde tú caminas sometiéndote a otros hermanos, debes hacerlo. Yo quiero decirte una frase que dijo la otra vez un buen teólogo. Si tú no te sometes a autoridades visibles, tú no te vas a someter a un Dios que no puedes ver. Si tú no te sometes a autoridades visibles, tú no te vas a someter a un Dios que no puedes ver. Si a ti te cuesta siquiera congregarte cada 8 días y escuchar la palabra de Dios, ¿cuánto más te va a costar cuando sabes que nadie te ve? Si a ti te cuesta someterte y abrir tu corazón, ser vulnerable con tu pecado, con otros hermanos en la fe, ¿cuánto más te va a costar tener en tu soledad un ritmo de constante confesión de tu orgullo y depravidad? Mis hermanos, Dios ha puesto autoridades para nuestro bienestar. Necesitas conocer la incomparable autoridad de Jesús y someterte gozosamente a ella. Y ya que vimos las características de los hombres humildes, vamos a ver algo de las características de los orgullosos. El propósito de este texto es que tú puedas verte reflejado como en un espejo y reconocer el nivel de tu orgullo y caer de rodillas ante el señorío y el gobierno de tu buen Dios como tu mejor bien. El segundo punto es un hombre incomparable y una incomparable oposición. ¿Cuál es la incomparable oposición que había en Jesús, que había alrededor de Jesús? Eran los romanos, eran los fariseos. Mis hermanos, la incomparable oposición que seguimos presenciando al ministerio de Jesús, al establecimiento de sus propósitos en tu corazón, es el mismo orgullo que llevó a los fariseos a asesinar a Jesús, que habita en tu corazón,
que habita en tus deseos, que habita en tus intenciones. Miren lo que dice el versículo 47, dice: entonces los fariseos contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? Primera característica de un corazón orgulloso y fariseico: siempre juzga lo que no le parece. Siempre juzga lo que no le parece, no en buenos términos, sino que su argumento es lo que desea, su argumento es su propia justicia, su propia autoridad. La propia autoridad de los fariseos ni siquiera le dio la oportunidad a Jesús. Ellos no les parecía simplemente porque Jesús estaba en contra de su propia autoridad. Entonces una persona orgullosa siempre tiene la razón, siempre está involucrado en conversaciones en donde está dando argumentos, en conversaciones en donde está juzgando a los demás porque no son como a él le parece. Mis hermanos, necesitamos arrepentirnos. Esto es satánico. Esto no puede ser una realidad en los creyentes. Siempre es su propia autoridad. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que los fariseos no sabían que estaban engañados, porque estaban tan convencidos de su propia autoridad que aún se creían santos y fueron a matar a Jesús con su propia teología. Ellos decían: ustedes están también siendo engañados. Ellos decían que Jesús era el engañador y ellos eran los que estaban en el lugar correcto. Mis hermanos, cuánto nosotros necesitamos la palabra de Dios para mostrarnos lo oscuro de nuestra propia autoridad. Egocentrismo. El egocentrismo y el pecado hacen que tú creas que tienes la razón. Siempre hace que el mundo gire alrededor de ti. Mis hermanos, les vuelvo a repetir: la característica cristiana por excelencia es la humildad. Si usted ve a un cristiano que tiene mucha teología, que sabe un montón, que ha estudiado un montón de cosas, que dice un montón de cosas en contra de los demás, pero tiene poca humildad, mis hermanos, aléjense de ese cristiano. Es un corazón fariseo. Ruéguele que se arrepienta. La iglesia está llena de esto, y nosotros tenemos que tener cuidado de que los corazones fariseos se confundan con gente espiritual. Juan 7:12 dice: había mucha murmuración entre la gente acerca de él, y ellos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, él extravía a la gente. La gente estaba confundida porque la palabra de los fariseos no guiaba la verdad, guiaba al moralismo, guiaba a su propio gobierno. Y necesitamos tener mucho cuidado del orgullo, porque el orgullo está lejos del Señor. Si tú no estás siendo más humilde, si tú no estás siendo ese esposo, esa esposa que se somete al otro, tú no estás siendo ese miembro de la iglesia que puede reconocer, que puede servir a los demás, y cada vez tu humildad, tu servicio a los demás, agacharte la cabeza, quedarte callado como tu buen Salvador lo ha hecho, no es algo que va creciendo en ascenso, cuidado, mucho cuidado. Nuestra tendencia más peligrosa ya no es ir a discotecas. Nuestra tendencia más peligrosa es convertirnos en fariseos. Segunda característica de un corazón orgulloso: establece su propia autoridad satánica y la disfraza de bondad. El versículo 48 dice: ¿acaso ha creído en él alguien de los gobernantes y los fariseos? Miren lo descabellado de la propuesta de los fariseos. Ellos no estaban dejando como su derrotero la ley de Dios. ¿Cuál era la razón por la cual ellos creían que Jesús era un falso maestro? Porque ellos mismos no lo aprobaban. Porque ellos, que sean la autoridad terrenal que ellos mismos se habían autoproclamado, ellos decían: ¿acaso ha creído alguien de los gobernantes y los fariseos? Mis hermanos, como si los gobernantes y los fariseos fueran la autoridad. Nosotros no comparamos con pastores, la verdad. Nosotros no comparamos con el pastor del momento si tiene razón o no. Nosotros no nos confiamos del que está detrás del púlpito. Nosotros nos confiamos del que está detrás del púlpito si es coherente a las escrituras. Si no, hay que descalificarlo, hay que bajarlo de ahí, así sea yo mismo. Porque lo que gobierna y la autoridad no es la reputación, no son las autoridades prestigiosas, es la palabra de Dios. Y por eso la autoridad que ellos habían establecido, disfrazada de bondad, era una autoridad satánica, porque la gente estaba engañada con que esa era la manera. Mis hermanos,
yo realmente desprecio esto. Y expreso mi desprecio porque en este momento hay tanta gente engañada, con gente llena de orgullo y de sí misma, pero expresando doctrinas de gracia, expresando menosprecio hacia otros. Mis hermanos, Jesús, cuando veía a los pecadores y cuando veía a la gente inundada en su pecado, lo que tenía era misericordia, lo que tenía era amor y gracia con los perdidos. Pero veo tantos cristianos menospreciando a la gente por ser pecadores diferentes. Están pecando de maneras diferentes. No somos nadie para creernos mejores que los demás. Pero Jesús dio con todo a los fariseos porque se creían buenos. Ellos se creían estar en lo correcto y que su autoridad era la razón. La construcción de su propia autoridad rechazó la autoridad del Dios verdadero. Establecieron su propio gobierno. Mis hermanos, todos los días hacemos eso. Tú todos los días haces eso cuando tú decides cosas en contra del gobierno de Dios. No hay nadie más humilde que el que puede reconocer que todos los días es un orgulloso necesitado de que Dios le humille, recordando que Él no es el que se gobierna a sí mismo. Y aún era mentira, mis hermanos. Juan 12:42 era mentira lo que ellos decían. Dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos de los importantes que ellos decían que no habían creído en Jesús, habían creído en Él, pero tenían tanto miedo de las seguridades teológicas, de las convicciones religiosas y de los poderes, que no lo exponían. El relato juanino de la sepultura también expone a José de Arimatea, un poderoso también entre los principales, a Nicodemo, que habló en lo oscuro con Jesús. La enseñanza de Jesús a Nicodemo era: cuídate de las enseñanzas tan buenas y tan teológicas que te hagan alejarte de lo que realmente significa nacer de nuevo. Eso es tu peligro. Así que cuídate de creer que la vida cristiana es hacer cosas buenas. Reconoce la autoridad de tu Señor y sométete humildemente a ella. Jesús explica a Nicodemo que el conocimiento religioso y el carácter étnico no eran la base de su relación con Dios. Y el Señor hoy nos recuerda que nuestro conocimiento de Dios y nuestro buen comportamiento no es la base de nuestra relación con Dios. Es nuestra humildad y nuestra capacidad de someternos a lo que Él quiere. Jeremías 5:4 dice: entonces yo dije, ciertamente estos son solo gente ignorante, son necios porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Y esta era la profecía aún a los maestros. Mis hermanos, hay gente con títulos teológicos siendo un completamente ignorante, y hay indigentes en la calle con un corazón tan humilde que nos vamos a sorprender cuando lleguemos al cielo y veamos que los que no sabían nada de teología, pero que tenían un corazón dispuesto a arrodillarse y a reconocer quién era su Señor y su orgullo, entonces van a tener una entrada al cielo de una manera incomparable. Así que qué bueno evaluar estas características. Por último, yo quiero mostrarte la última característica de estos hombres. El versículo 49 dice: pero esta multitud que no conoce la ley maldita es. Lo que nos quiere expresar el apóstol Juan de una característica de un hombre orgulloso es que hay una raíz de amargura que le lleva a despreciar a todos los demás. Todo el tiempo está amargado y despreciando, criticando, menospreciando a los que no son como él cree que debería ser correcto. Ellos habían expresado, miren lo que expresan, esta multitud, incluyeron los guardias en la multitud, incluyeron los que seguían a Jesús, incluyeron a Jesús, diciendo: ellos no conocen la ley. ¿Saben qué está expresando el apóstol Juan de ellos? Ellos son unos ignorantes, nosotros sí sabemos. Ellos son una multitud ignorante y la maldecían porque ellos eran especiales. Ellos eran la estirpe digna de que todos les siguieran. Mi hermano, tal vez tú eres de esos que crees que sabes más teología que el hermano que está a tu lado y que todos deberían aprender de ti.
Tal vez tú crees que tu comportamiento es el modelo que todas las personas en tu iglesia deberían seguir o en tu familia. Tal vez te crees tan bueno que la razón siempre la tienes. Mi hermano, cuídate. Tienes características de un fariseo y necesitas entender que es muy peligroso. Siempre estás rodeado de discusiones donde siempre tienes la razón. Cuando te dicen que tienes un problema o que hay algo por mejorar, siempre tienes 3 justificaciones por delante. Te cuesta reconocer que detrás de tus errores no hay errores, sino pecados, orgullo, egoísmo. Te caracterizas por una constante inconformidad con la iglesia, con los demás. Consideras que en la mayoría de los casos tienes ese más conocimiento teológico. Las personas a tu alrededor podrían decir que te caracterizas por reconocer tu orgullo, por la afabilidad, por la humildad. Si no es así, tienes un corazón de un fariseo y necesitas reconocerlo. Has creído que eres cristiano, buena persona, pero tal vez debes arrepentirte hoy de no humillarte ante el señorío del Señor. Reconoce la autoridad de tu Señor y sométete humildemente a ella. Es el llamado que el apóstol Juan nos hace. La primera característica de un cristiano que está creciendo es que es humilde y sabe someterse. Y en todo este panorama tan oscuro hay una esperanza, mis hermanos, y es que el punto 3, el incomparable, transforma al orgulloso en humilde. Aparece en escena un personaje llamado Nicodemo, versículo 50, dice: Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo. El versículo 50 nos expresa que Jesús era igual de orgulloso, que Nicodemo era igual de orgulloso, que Jesús le había encontrado en la oscuridad de la noche para que él no pudiera sentirse menos que los demás. Pero Nicodemo había tenido un encuentro genuino con Jesús, y esa noche se había dado cuenta que todos sus argumentos teológicos habían sido derrumbados por la imagen misma de Dios hecho hombre. El que merecía el respeto y autoridad estaba humildemente caminando en calles empolvadas, viéndose en la oscuridad con los orgullosos para ayudarles a entender de su orgullo. Y el versículo 51 dice: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le diga primero, que lo oiga primero y sepa lo que hace? Versículo 52, ellos le respondieron: ¿eres tú también de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Mis hermanos, la verdadera oposición al evangelio no es el diablo. La verdadera oposición no es el mundo y los espíritus. No tenemos que andar peleando con demonios y haciendo liberaciones. Tu peor enemigo es tu orgullo. Tu peor enemigo es tu autosuficiencia, tu arrogancia. Pero algo había pasado con Nicodemo hermoso, mis hermanos. Algo había pasado, y es que el orgullo de su pueblo, de su estirpe, de su teología habían sido derrumbados al ver que frente a él estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene el gobierno que prevalece para siempre, y estaba ahí hecho hombre, humillándose. Cada momento de Jesús en esta vida fue humildad y humillación. Nicodemo vio en Jesús al que era más grande que la ley misma, era la ley encarnada, era la promesa del Mesías, era Dios, el Rey de Reyes hecho hombre. Mis hermanos, la buena noticia para ti, la buena noticia para mí, es que el evangelio es un evangelio para fariseos. El evangelio es un evangelio para orgullosos como tú y como yo. Jonathan Edwards dijo muy bien y con mucha razón: la sangre de la circuncisión de Cristo fue parte tan real de la expiación vicaria como la sangre que fluyó de su costado traspasado. No solo fue expiatorio su sufrimiento físico, sino también fue su humillación. La satisfacción o propiciación de Cristo consiste en sufrir la maldad o ser objeto de humillación. Ser humillado es el pago por una humanidad orgullosa e insolente como tú y como yo. Jesús, desde que nació humillado en un pesebre. Era el Rey de Reyes. Habían vacas, habían deposiciones de animales, no había un lugar para el Rey. Desde que nació en humillación. Aprendió la ley como si no fuera Dios, se humilló ante los
ante los maestros de ese momento. Todo el tiempo Jesús se humilló. No solo fue la cruz el pago por tu orgullo, fue cada segundo de su existencia en un cuerpo humano. Él no tenía que experimentar el cansancio, Él no tenía que experimentar el hambre, Él no tenía que experimentar la pobreza, Él no tenía que experimentar eso, pero lo hizo para tomar tu lugar, para ser humillado, para que en tu orgullo tú te humilles ante tu Señor, te humilles a Él. Mientras hoy todavía se puede decir hoy, antes de que el Rey llegue en toda majestad y no haya tiempo ya de humillarte ante Él. No es posible seguir a Jesús si no te humillas ante tu Señor y le reconoces sus palabras son tu ley. Todos tendrán que humillarse algún día, y hoy tú eliges si te humillas ante Él de manera voluntaria o te humillas cuando regrese y sea tarde. Reconoce la autoridad de Jesús y permítele derrumbar tus convicciones, permítele derrumbar inclusive tus sueños. Permítele al Rey derrumbar tu comodidad, tus autoridades, tus dignidades. Permítele al Rey exponer tu pecado. Permite que quedes en vergüenza por su gloria. Permítete perder, permítete entregar, porque entonces tendrás al Rey. Tendrás al Rey de Reyes a tu favor. Nicodemo tenía al frente al Rey Supremo y entendía que su lugar, su estirpe ya no tenía lugar. Y lo más importante era ganar al verdadero Rey, no a las otras posiciones. Mi hermano, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Si ni siquiera pierdes la comodidad para venir aquí. ¿Cuánto estás dispuesto a perder si con el corazón que vienes no vienes a adorar al Rey cada domingo, sino que estás triste, no hay gozo? ¿Cuánto estás dispuesto a perder si tu esposo, tu amigo, tu esposa, tu hermano en la fe te habla de tus pecados y tienes 5 justificaciones? Mi hermano, si no estás dispuesto a perder una conversación con un humano, no estás dispuesto a seguir al Rey de Reyes. Pero lo hermoso del Evangelio es que cuando Jesús predica a un orgulloso como Nicodemo de un nuevo nacimiento, es que hay una promesa si tú confías en que tu orgullo necesita ser reemplazado por la humildad de Cristo. El Evangelio es el mensaje de cómo Dios cambia tu corazón orgulloso por el corazón humilde de tu buen Dios, que se humilló para que seas libre de tu orgullo. Y hay fiesta, porque no hay nada más triste que un orgulloso solo, viendo cómo su propio gobierno le arruina. Ellos respondieron en algún momento a Nicodemo en el versículo 52, es que tú también eres de Galilea, investiga. Ellos menospreciaron a Nicodemo. ¿Estás dispuesto a ser menospreciado por la gente que te importa, a perder tu posición con tal de ganar al Rey? Nicodemo había medido en una balanza cuál era el reino al que él quería humillarse. Al conocer el verdadero Rey es absurdo humillarte ante el materialismo. Al conocer al verdadero Rey es absurdo humillarte ante el feminismo y la justicia social de los hombres. Al conocer al verdadero Rey es absurdo humillarte ante la teología de la prosperidad que solamente busca que Dios dé dinero. Ante el verdadero Rey es absurdo estar en pie. Y todo lo que eres y todos tus deseos deben estar rendidos a tus pies, a sus pies, porque el Rey se crucificó y fue molido por ti. Como conclusión, hay un hombre incomparable y una enseñanza sin comparación en Jesús. Un hombre incomparable tiene una oposición incomparable en tu vida y es tu propio orgullo. Pero la esperanza es que el hombre incomparable transforma tu orgullo en humildad por el milagro de la cruz. Jesús muere por tu orgullo, pero resucita para darte un corazón humilde como el de Él. Mi hermano, hay una ilustración de una mujer muy conocida en el Imperio Romano. Esta mujer era la mujer
que hizo cosas bien terribles en ese imperio. Su nombre era Julia Agripina Augusta. La historia de esta mujer era tan importante para muchos hombres que hicieron todo lo posible por atacarla, acusándola de incesto, adulterio, maltrato, asesinato. Fue hermana, sobrina, esposa y madre de emperadores romanos. Fue emperatriz por derecho propio y una pionera audaz, temeraria del imperio romano. Cuando Claudio murió en una cena del palacio imperial, nunca se supo la causa de su muerte, pero todos acusaban a Agustina de que lo había envenenado. Esa mujer se caracterizó por un fuerte carácter, decisión, y a cabo de mucho tiempo y a costa de lo que le costara, ella quería ser emperadora a su hijo Nerón, y lo logró. Y algún día ella tuvo una visión, y la visión de astrólogos le dijeron: mira, tu hijo Nerón va a llegar a ser emperador, pero también te va a matar cuando llegue a ser emperador. Y Agustina respondió: que me mate con tal de que reine. Mis hermanos, los cristianos deberíamos imitar a Agustina en nuestro deseo de que cueste lo que cueste, mi Cristo sea el emperador y reine en mi alma, mate toda mi sed por honor, excepto lo que significa su gobierno. Que el Señor arrase con todo lo que somos con tal de que reine. Eso es fe, y a eso le está apuntando Juan cuando está exponiendo el orgullo de los fariseos. Jesús no está buscando gente bien portada y con buena teología. Jesús está buscando gente dispuesta a humillarse ante Él, dispuesta a decirle: Señor, aquí estoy, acaba con lo que quieras. Si quieres, acaba con mi dignidad, pero reina en mi corazón. Y que tu nombre sea exaltado, que tu gloria resplandezca. Es ahí donde Dios se exalta, mis hermanos. Reconozcamos el gobierno y la autoridad de nuestro Jesús y sometámonos gozosamente a ella, mis hermanos. Quiero invitarles a orar y que podamos reconocer nuestra necesidad de humildad. Señor, en esta mañana reconocemos nuestro orgullo.